Precioso Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por la oportunidad de tenernos en tu casa, de estar en tu presencia. Gracias, mi Señor, porque es una preciosa oportunidad de poder estar en tu casa a la mitad de la semana y reunirnos y estar entre nosotros en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, el glorificarte y recibir de ti, Señor, recibir de ti tus bienes. Gracias porque eres bueno, porque al amanecer y al atardecer de cada día es tu presencia con nosotros, es tu bendición con nosotros, es tu consuelo, es tu favor, es tu gracia la que es derramada sobre cada uno de nosotros. Gracias, precioso Espíritu Santo, Dios, por el favor inefable a nuestras vidas, y solamente, mi Señor, es por tu inmenso amor y por el sacrificio en la cruz del Calvario que hiciste a favor nuestro, papá. Gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios, te alabo y te bendigo. Y esta palabra, Señor, quede impresa. Esta palabra, Señor, llega a lo profundo de nuestro ser, a nuestra carne, a nuestra alma y a nuestro espíritu, con esa fuerza, Señor. Espíritu Santo de Dios, te suplico, mi Señor, que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender esta palabra. Quede impresa, mi Señor, y no se olvide. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, pero danos a nuestro ser, mi Señor, esa comprensión de esa palabra, y dame a mí, Señor, esa palabra, Señor, clara, esa palabra de magisterio para poder entender tu preciosa palabra. Gracias porque nos haces clara, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. La gloria al Señor, gloria al Señor. El tema que el Señor dispone para el tema familiar es el sufrimiento en la familia. No sé si ustedes observan una casita. ¿Cómo ven la casita? ¿Cómo? Maltratada, agrietada, ¿verdad? Un poquito descuidada. Esa se ve, ¿verdad? Pues esa casita, ¿saben a quién representa? A nosotros y también a la familia. También puede representar la iglesia. Representa a la iglesia, representa a la familia y representa nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces está diciendo que el sufrimiento puede dañar grandemente tanto a nosotros como a la familia y como a la iglesia. Y empezamos con el favor del Señor, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Mateo 1. Esto lo dijo nuestro bendito Señor Jesucristo, aquí narrado por Marcos. Dice: entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te atormentas? ¿Por qué te atormentes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió dando voces de alarido. Aquí quiero resaltar, mis hermanos, que era nuestro Señor Jesucristo, que tenía un encuentro con entidades espirituales. El primer encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue cuando fue tentado por el maligno en el desierto. Ahí fue el primer encuentro con el mundo espiritual, y aquí es el segundo encuentro que tuvo con el espíritu, con el mundo espiritual. Y entonces dice que de repente, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba nuestro Señor Jesucristo? En la sinagoga. Estaba nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga, y un hombre estaba poseído por un espíritu maligno. Eso significa que en las iglesias, ¿qué hay? Hombres poseídos. Hombres poseídos. ¿Qué significa un hombre poseído? No significa un hombre poseído que está demente o que no está cuerdo. ¿Sí? Un hombre poseído es del griego 17:22. Dice entrar, dentro, posición fija, una relación de reposo. Quiere decir que dentro de un hombre puede estar un espíritu maligno, y habita un espíritu maligno, no solamente uno, sino pueden ser varios. Puede haber hasta una legión, pero ya cuando ya hay legión, bueno, ya es tanta la magnitud de los espíritus que hay, que entonces sí pierden la lucidez, ya es una posición total.
Pero entonces estaban en la iglesia. Quiere decir que en las iglesias hay hombres y mujeres con espíritus malignos. No piense porque dicen, ay, a veces dicen, ay, es que en la iglesia yo vi algo y sentía, pues sí, es que aunque estemos en la iglesia no quiere decir que todo aquí es castos y puros, ¿verdad? No, todos tenemos cosas que mejorar. Bueno, vamos a ver lo que dice Mateo 8:28, del 29 al 31. Dice, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de Gadara, 2 endemoniados salieron al encuentro y entró y de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por el camino. De pronto gritaron, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo señalado? Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Con estas citas podemos comprobar, hermanos, que el hombre puede tener espíritus malignos y puede tener demonios, ¿verdad? Yo sé que algunas denominaciones piensan que no es verdad, porque la palabra de Dios menciona y dice, porque así lo dice, que nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo en la cruz del Calvario, consumado es, creen que ya al haber dado esa palabra ya está hecho todo, absolutamente todo, al instante. Y eso no es así. Sí, nuestro Señor Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario, pero en nosotros es un proceso evolutivo la limpieza de nosotros, dado que estábamos apartados de Dios y en pecado. Entonces, los espíritus inmundos y demonios desean y buscan cuerpos humanos. Ellos desean y buscan cuerpos humanos. Si no hubiere por el momento un cuerpo, un espíritu inmundo, no hubiera un cuerpo, entonces ellos buscan animales, porque ellos quieren habitar en un lugar, no les gusta habitar de otra manera están en regiones desérticas. Entonces ellos prefieren habitar en cuerpos humanos. Y si no lo hubiera, entonces ellos buscan animales, cualquier género de animal, ellos habitan ahí. Entonces, quiero decir que dado a esto, cuando nosotros no conocíamos al Señor, mis hermanos, nosotros abrimos muchas puertas. Cuando no conocíamos de Cristo, cuando no teníamos la información de la palabra, no conocíamos Él, cometimos muchos errores, al menos en mi caso, no sé ustedes, a lo mejor nunca cometieron ningún error, pero en mi caso sí cometí errores, y cuando uno comete errores o comete pecados, que es la palabra correcta, cuando uno comete pecados, se abre una puerta y entran géneros demoníacos a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, ¿nos perdona? Sí nos perdona. ¿Nos da salvación? Sí nos da salvación, pero eso, vamos a decir, esos espíritus inmundos que estaban en nuestro cuerpo, no se salen cuando uno cree en Cristo Jesús, sino es un proceso de nosotros de reconocer lo que tenemos dentro de nosotros y entonces pasa por un proceso nosotros para que ese espíritu salga de nuestro cuerpo. ¿Amén? Pero entonces esos espíritus pueden estar por mucho tiempo. Ahora, cuando dice poseído, vuelvo a repetir, no quiere decir que uno está ausente o no consciente de las cosas. Una persona puede estar consciente, tener una vida normal, pero puede estar poseído, porque poseído significa que alguien entró, que alguien está dentro, que hay una posición fija, adentro están detenidos, ¿sí? Y hay una relación de reposo. Ellos están ahí en una relación de reposo, tranquilos, aparentemente. Por mucho tiempo pueden estar estos espíritus, por mucho tiempo. Muchas veces están ocultos o pueden ser identificados, como en este caso de Marcos. Dice que entrando Jesús ahí en la sinagoga, dice de que de repente, dice, un hombre que estaba poseído por un espíritu, gritó. O sea, se hizo manifiesto ese espíritu en ese hombre. Y aquí cuando en Mateo 8 dice, ¿has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado? Entonces los espíritus tienen un tiempo en esta tierra, no van a estar eternamente. Hay un tiempo estipulado para ellos en el cual pueden estar aquí merodeando. Están buscando que alguien peque, que alguien abra una puerta para que entre ese género demoníaco. ¿Amén? Entonces, dice aquí en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. Y dice, y quiero resaltar aquí, mis hermanos, observen cómo en el libro de Juan fue el discípulo amado, y ese discípulo amado, cómo menciona quién gobierna esta tierra. Lo menciona en el Juan 12, Juan 14 y en Juan 16. No escribí el texto, solamente estoy resaltando, dice, el príncipe de este mundo. Así lo dice, el príncipe de este mundo. Si ustedes estudian, y yo quiero que ustedes en sus casas lo estudien, está diciendo que aquí hay un príncipe en este mundo, y dice que va a ser expulsado hasta el tiempo señalado. En Juan 14, el apóstol Juan dice, el príncipe de este mundo no tiene dominio sobre mí. Aquí nuestro Señor Jesucristo lo está narrando antes de ser crucificado. Dice que iba caminando nuestro Señor, de repente dice, ahí viene el príncipe de este mundo, dice, vámonos, dice, él no tiene dominio sobre de mí. Porque el enemigo siempre va a estar buscando sobre quién tener dominio. Eso es lo que él quiere. Los espíritus inmundos o entidades espirituales quieren tener dominio sobre la persona, dominar a ella y hacerlo lo que ellos quieren para destruir al hombre. También Juan 16:11 dice, el príncipe del mundo ha sido juzgado. Lean todo el verso para que lo puedan entender mejor. Solamente estoy resaltando, y hay más citas respecto que es mencionado como el príncipe de este mundo. Cuando dice príncipe, mis hermanos, no se refiere a la jerarquía. Príncipe también se refiere como el primer lugar, el que se le da el primer lugar en jerarquía sobre esta tierra. Pero debemos de entender nosotros y debemos creer, mis hermanos, que el príncipe de este mundo trabaja para nuestro Dios. Él no gobierna. Él no es el todopoderoso, Él no es omnisciente, Él no es omnipresente, Él no es omnipotente. Sí domina sobre esta tierra y tiene el primer lugar en esta tierra y tiene sus seguidores. No así los que hemos creído en Cristo Jesús. Los que hemos creído en Cristo Jesús no nos gobierna Él, porque decidimos buscar a nuestro Salvador Jesucristo como nuestro Dios. Entonces cada quien tiene su diferente reino. El príncipe de este mundo tiene su reino y nuestro Señor Jesucristo tiene su reino. Y cada quien tiene sus hijos. El príncipe de este mundo tiene sus hijos y nuestro Señor Jesucristo tiene sus hijos. El príncipe de este mundo tiene quien le adore y nuestro Dios tiene quien le adore. ¿Sí? Entonces, sí hay una diferencia. Entonces, el príncipe de este mundo, mis hermanos, gobierna sobre este mundo. ¿En qué gobierna? Pues gobierna en muchas áreas en esta tierra. Por ejemplo, Él gobierna, mis hermanos, respecto a todas las comunicaciones que hay. Todas las comunicaciones que hay en este mundo, Él gobierna y Él tiene sus... porque es que el príncipe de este mundo tiene una organización tan perfecta, mis hermanos, y todos son tan obedientes y saben las jerarquías que hay y nadie se subleva sobre otra. Cada quien tiene sus cosas que hacer. Es una estructura muy marcada, es una estructura de un régimen perfecto en cómo trabajan ellos. No así, desgraciadamente, los cristianos. Los cristianos a veces no sabemos, no queremos aprender, no sabemos las jerarquías, no sabemos obedecer. Y entonces es ahí donde ellos nos ganan mucha ventaja. Porque ellos son muy perfectos en su estructura, en su plan de ataque, en cómo gobiernan, en lo que hacen. Y nosotros a veces ni estrategias tenemos, y así no somos ni siquiera obedientes. Entonces eso da cavidad a que ellos se enseñoreen en muchas ocasiones por descuido nuestro. Pero si nosotros fuéramos obedientes en una totalidad, si nosotros supiéramos obedecer a nuestro Dios, como nuestro Señor Jesucristo decía, nada tiene que ver conmigo. El propósito es que el enemigo no tenga sobre nosotros dominio, sino que nuestro Dios nos domine a nosotros, y nosotros estemos bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios, y sea Él quien nos gobierne. Amén. Entonces, el príncipe de este mundo es el principal en todas las comunicaciones. En la economía, Él gobierna la economía. También él se maneja sobre las modas. Hay etapas donde hay muchas modas y todos los jóvenes se van a las modas. Que si todos se visten de negro, todos se visten de negro. Que si todos se tatúan, todos se tatúan.
que si todos se ponen piercing, todos se ponen piercing. Y él marca las modas, la manera de vestir, las ombligueras, todo, mis hermanos, todo lo marca el príncipe de este mundo, el gobierno también. Y desgraciadamente esas modas, todo esto llega sobre las iglesias. Todo este gobierno contamina a las iglesias, a las familias y a cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros, mis hermanos, que nosotros digamos, el enemigo, el príncipe de este mundo, nada tiene que ver conmigo. Nosotros tendríamos que decir así: este enemigo nada tiene que ver conmigo, porque sea el Señor quien nos gobierne, sea el Señor quien nos dirija en todo momento. Eso es lo que... Ahora, cuando dice en 2 Corintios 4 que el Dios de este mundo, sí, en efecto es un Dios, pero solamente sobre la tierra. Nuestro Dios es Dios en los cielos, en la tierra, en las profundidades, en el espacio, en el infinito, en todo lugar. Él domina y gobierna, nuestro Dios, sobre toda la creación. Aún en la tierra nuestro Dios gobierna. El enemigo no puede hacer nada si Dios no le da la autoridad a él. Repito, el enemigo no puede hacer nada si Dios no le da la autoridad. ¿Se acuerdan de Job? Dios le permitió a Satanás atacar a Job. Entonces el que gobierna encima todo, aunque el enemigo sea el príncipe de este mundo, el que gobierna es nuestro Dios. ¿Amén? Ok, ¿vamos bien hasta ahí, mis hermanos? Ahora, repito, cuando se dice en 2 Corintios que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, la incredulidad a nosotros como los que hemos creído en Cristo Jesús, debemos de avanzar en creerle a nuestro Señor en una totalidad, no parcial. Debemos de aumentar esa credibilidad de creer, y eso solamente se logra cuando uno conoce a su Padre, cuando uno conoce a su Señor. Cuando uno no conoce, nosotros como humanos, cuando no conocemos bien a nuestros padres, y si el padre te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar una casa. Y cuando el hijo no conoce a su padre, nada más me está engañando, va a decir el hijo. No creo que me lo compre. Pero cuando un hijo conoce a su padre, sabe que se lo va a comprar. Entonces, si nosotros tenemos promesas en la palabra de Dios y Él nos da las promesas, nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando uno no cree, entonces nuestros ojos se ciegan, mis hermanos, dice, ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Entonces, como hay incredulidad a nosotros, son puertas abiertas en las cuales entran en el cuerpo entidades espirituales, espíritus inmundos o demonios. Y cuando en un cuerpo humano hay espíritus inmundos o demonios, actúan bajo la influencia demoníaca y mueve a la persona. Entonces, si en esa persona hay rencor, va a mover esa entidad espiritual a que ataque a la familia con rencor. Si hay tristeza, va a moverse en esa entidad espiritual para transmitir esa tristeza a la familia. Y entonces, en esa visión, se va a estar lastimando a la familia. ¿Se acuerdan de la imagen de la casita agrietada? Pues entonces, nuestra casa va a estar agrietada. Porque esas entidades espirituales lo único que quieren hacer es dañar, destruir, matar, derribar, que no avances, que te estanques, pisotearte, destruirte, aniquilarte. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, el Dios de este mundo siempre va a actuar en contra de los que no conocen y de los que conocen. Hay mucha gente de allá que no conoce a Cristo y está sus casas destruidas, sus familias destruidas. Hay divorcios, hay mucha gente en la cárcel, hay mucha violencia, hay engaño, hay destrucción y hay todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo gobierna sobre el mundo y utiliza todas esas estrategias para hacer daño a las familias, para hacer daño a las personas. Pero nosotros estamos, hermanos, ¿sobre quién estamos nosotros? ¿Estamos creyéndole a Dios en sus promesas?
¿O hay incredulidad en nuestras vidas? Entonces tenemos que vivir nuestras vidas diferentes y creerle a Él. Vamos un poquito más adelante. Entonces dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir todas las obras del diablo. Entonces el príncipe de este mundo dice que él practique el pecado, y toda persona que practique el pecado tiene la influencia de él y es su hijo de él. Nosotros como hijos de Dios, si somos hijos de Dios, no tenemos que practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Yo creo que esa frase está muy clara, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros no estamos pecando, ni estamos practicando el pecado, ¿verdad, hermanos? Porque entonces seríamos hijos de Él. Pero Cristo Jesús, cuando no le conocíamos, mis hermanos, sí practicábamos el pecado. ¿Verdad que sí practicábamos el pecado? Cuando no le conocíamos, sí practicábamos el pecado. Ahora que le conocemos y que el Señor nos ha perdonado, mis hermanos, esto opera en nosotros. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir todas las obras del diablo. Todos sus planes, todas sus maquinaciones, Cristo Jesús vino a destruir todas esas obras. Y ya no aplican en nosotros. Si nosotros vivimos en verdad, si nosotros no practicamos el pecado. Y Colosenses 2:14-15 dice que también vino a anular la deuda que teníamos pendiente para los requisitos de la ley. Porque había una sentencia para nosotros, mis hermanos. Por cuanto habíamos pecado, había una sentencia de muerte sobre nosotros. Pero Cristo Jesús vino a anular esa sentencia de muerte sobre nosotros, clavándole en la cruz. Dice, y desarmó a los poderes y a las potestades por medio de la cruz, y los humilló en público, exhibiéndolos en un desfile triunfal. Entonces, Cristo Jesús, por medio de la cruz del Calvario, Él vino a anular todo lo que habíamos hecho en el pasado. Y el Señor Jesucristo nos perdonó, pero ahora nos toca a nosotros limpiarnos. Ahora nos toca a nosotros esforzarnos cada día. Ahora nos toca a nosotros mejorar, limpiarnos, porque estamos en este mundo. Y en este mundo es un ataque constante de Él hacia nosotros. Pero nosotros tenemos que perseverar. Amén. Y Él nos va a dar la salida. Vamos un poquito más adelante. Dice Corintios 10:13. Dice, porque no les ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres. Nosotros somos hombres terrenales. Y siempre vamos a tener pruebas, mis hermanos. Siempre en esta tierra vamos a tener pruebas. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo problemas de enojo, ¿cómo creen que me va a provocar el enemigo? Con enojo. Entonces Él me va a buscar y me va a probar, me va a poner tentaciones para que yo caiga. Pero en mí está poder vencer esa prueba. Y si yo venzo y yo venzo, entonces el enemigo ya no va a seguir atacándome de esa manera. Entonces, no les ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres, pero Dios es fiel, que no permitirá que sean ustedes probados más allá de lo que puedan, sino que dará salida para su prueba de modo tal que puedan soportar. Entonces el Señor no nos va a dar ninguna prueba que no podamos soportar. Si Él nos pone en una situación es para mejorar, para que aprendamos a vencer todo lo que tenemos que vencer. Lo que antes hacíamos, vamos a ser probados para que ya no lo hagamos y podamos dejar de hacer todas esas prácticas que hicimos en un tiempo. Amén. Dice Hebreos 12:15, dice, y estén alertas para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Dios, o no sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño y muchos sean contaminados por ella. Mis hermanos, cuando nosotros no conocíamos del Señor, dado que fuimos lastimados, fuimos fracturados, y desgraciadamente casi siempre es la familia. Aunque nosotros amamos a nuestros hijos, aunque nosotros amamos al esposo o a la esposa, aunque nosotros amamos a nuestros padres, dado que esas entidades están en el cuerpo humano, vamos a dañar. Y en ese daño, en esa herida, va a venir amargura. Siempre
siempre nosotros cuando pasamos por circunstancias difíciles, el hombre tiende a amargarse. ¿Por qué le duele? ¿Por qué sufre? Porque sí sufre el hombre. ¿Quién no le duele el desprecio? ¿A quién no le duelen las humillaciones? ¿A quién no le duele cuando te pegan sin razón? ¿Verdad? Porque a veces suele suceder que a veces nosotros como padres tenemos malos ratos, malos momentos, y después ya no buscamos quién no la hizo, sino quién te la pague. Y entonces nos desquitamos a quien vemos. Y entonces eso produce amargura, eso produce tristeza, eso produce dolor. Pero la raíz de amargura tiene un efecto diferente de las otras, porque dice aquí, les cause daño y muchos sean contaminados. La amargura, mis hermanos, se contagia. Si hay algún amargado en la familia, en un tiempo todos se van a amargar. Entonces debemos de tener cuidado nosotros y analizar nuestras vidas. ¿Estoy amargado? ¿Tengo amargura? ¿Tengo amargura? Entonces la amargura está clasificada como una raíz. ¿Y qué cosa tiene raíz? Los árboles. Entonces todos los árboles crecen, tienen follaje, tienen ramas, tienen semillas y caen a tierra y vuelven a brotar. Y es un ciclo constante. Y por eso dice, estén alertas, en el versículo 15 dice, estén alertas para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de gracia. Porque cuando uno está amargado, mis hermanos, uno hace apartarse de la gracia de Dios. No es que la gracia de Dios deje de estar sobre nosotros, nosotros nos apartamos de la gracia de Dios. Y eso trae daño a nuestras familias. Hermanos, a veces no es fácil reconocer que sí tengo amargura. En cierta ocasión yo estuve repartiendo unos libritos impresos acerca de una información acerca de la amargura. Y los empecé a dar a determinadas varones y mujeres y cuando llego con alguien y me dice, y lo vio y dice, pues ¿qué de veras me ve tan amargada? Y yo, pues no esperaba esa respuesta, ¿verdad? Pero pues yo sentí dársela, ¿verdad? Y toda información nunca está de más. Porque puede ser que a lo mejor hay algo, o a lo mejor puede ser medicina preventiva, ¿verdad? Para que no me amargue un día. Entonces, nunca está de más la palabra del Señor. Entonces, creo que voy a seguir dando esos folletitos, ¿verdad? Para que sea medicina preventiva, mis hermanos. Y si hubiera alguna raíz por ahí, pues que el Señor acerque la raíz. Yo no quiero amargar a mis hijos. ¿Ustedes quieren amargar a sus hijos? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué mejor conocer esa información para que no pase esas semillas a nuestros hijos o a nuestros nietos? Nadie quiere nietos amargados, ¿verdad que no? No, mis hermanos, la amargura trae grandes problemas. Entonces, todo esto el enemigo hace, y el enemigo lastima de una y de muchas maneras, de estrategias, para que las familias sean destruidas, para que las familias no avancen, para que las familias sean dañadas, para que las iglesias sean dañadas. Amén. Vamos un poquito más adelante. Vamos a ver este personaje que ya lo conocemos mucho y siempre hablamos del rey David, pero la historia de David, yo creo que este personaje está porque tiene muchas cosas que nos enseñan a nosotros. Fue un gran varón de Dios y vamos a ver algunas de las características del rey David. El rey David fue un hombre muy valiente. Desde jovencito, dice la palabra de Dios, que se enfrentó al gigante Goliat. Se enfrentó a mucha gente valiente, porque él era guerrero, y se enfrentó a mucha gente sin temor. Siempre él vio a muchos, era el jefe de grandes ejércitos. Era un hombre muy valiente y valeroso. También él tenía un corazón humilde, porque a pesar de que él fue el último de los hijos y siempre fue el menospreciado, él no se afligió por eso. Él fue humilde y reconoció, y por eso Dios lo escogió en un lugar muy especial, porque él no era orgulloso. Él era leal a Dios. Él tuvo la lealtad porque siempre fue fiel a Dios. Toda su vida fue fiel, aunque tuvo una vida de
muy difícil, pero siempre marcó en todo su caminar la fidelidad hacia Dios. Él también podemos reconocer y ver que él tuvo siempre un arrepentimiento y en su arrepentimiento siempre pedía perdón, porque aunque era un hombre muy especial, ¿verdad? Como hombre también se equivocó. Porque no hay hombre en esta tierra que no se equivoque, todos nos equivocamos, a veces aunque no queremos equivocarnos y pensamos de cómo hacerle, pero nadie está exento de no equivocarse. Y sobre todo cuando somos jóvenes o cuando apenas estamos de recién casados, cometemos muchos errores. ¿O no cometieron ustedes errores, mis hermanos? Sí cometió uno errores, aunque uno no quiere. Entonces el rey David de la misma manera cometió errores, pero siempre pidió perdón. Siempre tuvo él presente en pedir perdón y tener un arrepentimiento, no remordimiento. Él realmente se arrepentía de lo que había hecho. También él tenía pasión por la justicia. Él siempre, todo el tiempo que estuvo viviendo como rey, y aún antes de que fuera rey, él siempre buscó el dar la justicia. Nunca hizo cohecho, nunca hizo fuera del orden de la justicia, porque él conocía la ley de Dios. Y él se condujo siempre en la justicia. Él también tenía un talento musical muy precioso. Él era tañedor. Recuerden que él tenía una arpa, y dice la palabra de Dios que el rey Saúl, cuando un espíritu malo lo atormentaba al rey Saúl, dice que mandaban a llamar al rey David, que todavía no era rey, y que le tocaba el arpa y el espíritu malo se ahuyentaba. Ahí podemos ver también cómo desde aquel tiempo, antes de nuestro Señor Jesucristo, las entidades espirituales atormentan al hombre, porque se abren puertas, porque Saúl no se conducía en integridad, y las entidades se abren puertas espirituales, y entonces los demonios atormentan al hombre. También tenía un compromiso por el pueblo. Siempre el rey David fue fiel. Dice que después de que hubo guerras, daba tortas al pueblo, los cuidaba, los protegía, los alimentaba, actuaba bien en justicia. Siempre sirvió al pueblo en integridad, nunca abusó del pueblo, y eso es algo muy hermoso. Aparte, el rey David tiene muchas cualidades, pero a pesar de tener todas esas cualidades, mis hermanos, también tuvo unas situaciones difíciles. ¿Como cuáles? Aquí vemos en 1 Samuel 13:14, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Aquí fue una palabra que mandó Dios al profeta, diciéndole al rey Saúl que él ya iba a acabar su reinado y que Dios había buscado un varón de diferente corazón, por cuanto él no había guardado la palabra del Señor. Había sido desobediente. Dios le escogió al rey Saúl por rey, fue el primer rey, pero él no se guardó en integridad, siempre buscaba su conveniencia, siempre abusaba del pueblo, y entonces por eso fue destituido como rey. Y Dios buscó al rey David. Y dice más adelante, dice: y Jehová respondió a Samuel, dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí podemos ver cómo nuestro Dios escogió al rey David, porque cuando Dios le dijo al profeta que fuera a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey que había sido escogido, dice que Isaí empezó a sacar a todos sus hijos, y realmente había hijos muy guapos, muy valientes, pero pasaron todos. Y entonces aquí le dice: no veas la apariencia, porque en efecto eran jóvenes valerosos, guerreros, hermosos, pero eso Dios no buscaba. Dios no mira, mis hermanos, el exterior. Dios mira el interior de nuestro corazón. Dios mira nuestro interior, y eso es lo que nosotros tenemos que guardar siempre en nuestro corazón. Entonces, cuando Dios da esta palabra, mis hermanos, al profeta, nosotros tenemos que tener cuidado, que nosotros debemos de guardar siempre nuestro corazón, porque dado que hay entidades espirituales, ya sea dentro de nosotros o influencia espiritual, siempre va a buscar la manera de dañar nuestro corazón.
Y por eso nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Porque Dios va a estar viendo constantemente qué hay en nuestro corazón. Si nos dejamos influenciar por lo que está a nuestro alrededor. Y cómo reaccionamos en cualquier circunstancia. Y ahora vamos a ver las aflicciones del rey David. Ya vimos sus cualidades. Ya vimos las cualidades del rey David aquí. Sus características, y tuvo muchas. El rey David fue sacerdote, fue profeta también. Y entonces vemos aquí como el rey David, Dios observó su corazón diferente, ¿verdad? Y entonces vamos a ver por las aflicciones que pasó el rey David. El rey David fue menospreciado por su familia, por su papá, por su mamá y por sus hermanos. No sé si ustedes recuerdan el pasaje cuando dice que fueron a la guerra y lo manda el papá a llevarles provisiones a sus hijos. Inmediatamente sus hermanos empiezan, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? O sea, siempre lo vieron poca cosa, aunque él era muy valiente, siempre su familia lo menospreció. Dice, pasó un largo tiempo huyendo. Recuerden, mis hermanos, que el rey Saúl toda la vida lo persiguió. Y no solamente él, sino muchos, cuando ya fue rey, tuvo enemigos como rey. Como todos los reyes siempre tenían pues quien los quisiera matar, quien los quisiera destruir, pero el rey David, dice los estudiosos, aquí puse un largo tiempo, pero estudiando un poquito dicen que desde que él salió y era perseguido, que salía huyendo, dice que antes de que fuera rey estuvo huyendo 14 años. Y 14 años, mis hermanos, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y a veces nosotros cuando tenemos una prueba de un mes, de 2 meses, sentimos que la casa se nos está cayendo. Pero él permaneció fiel 14 años y después ya empezó a ser rey. Dice, él también perdió amigos e hijos. Porque recuerden que sus hijos se levantaron en contra de él. Absalón se levantó en contra de él. Y fue traicionado y burlado por los más cercanos. Fue menospreciado de su esposa. ¿Se acuerdan cómo fue por Mical? Fue menospreciado y fue odiado por el rey Saúl, que el rey Saúl era su suegro. Ahora pensemos, ¿todos tenemos un suegro? ¿Sí? ¿Cómo te trata el suegro? ¿Cómo te trata la suegra? ¿Bien? ¿Cómo te trata tu esposa? ¿Tienes cercanos que te traicionan? ¿Hacen burla de ti? ¿Sientes que has perdido a tus hijos? ¿O tus hijos se van de ti porque... ¿Por qué? ¿Tienes amigos? ¿No tienes amigos? ¿Has perdido amigos ahora que estás en Cristo? ¿Estás huyendo? ¿Porque te extorsionan? ¿Eres menospreciado por tu familia? Pues esto solamente son unas cosas que yo puse de aquí. Pero la verdad, la vida del rey David, si ustedes la leen, tiene muchas cosas que pasó. Pero a pesar de que él tuvo muchas cosas, mis hermanos, él permaneció siendo fiel al Señor. Él siempre trató al pueblo en rectitud. Él siempre fue fiel al Señor. A pesar de pasar por tantas cosas. Y fue toda su vida así, mis hermanos. Pero ahora nosotros, como hijos de Dios, cuando pasamos situaciones difíciles, cuando nosotros pasamos por dolores, por la familia, por la economía, por circunstancias difíciles, nosotros nos llenamos de amargura. Nosotros empezamos a actuar a la defensiva. Nosotros empezamos a actuar de una manera negativa, no confiando en el Señor. El rey David, dice la palabra de Dios y lo menciona, que fue el dulce cantor de Israel. Es muy bonito cuando nosotros danzamos aquí en la iglesia, ¿verdad que sí? Lo dicen muy desganados. Es muy bonito cuando danzamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero sería lo mismo si tu esposa te fue infiel. Sería lo mismo si tienes un embargo de casa. Sería lo mismo si no tienes trabajo. Sería lo mismo si tuvieras una enfermedad terminal. ¿Seguiríamos danzando con la misma alegría? Si fuéramos extorsionados, ¿tendríamos la misma alegría?
¿O nos íbamos a amargar? Si nos dan carta de divorcio, si el esposo nos ofende, ¿sería lo mismo? ¿O cómo vamos a reaccionar? Recuerden que estamos en el mundo donde el príncipe de este mundo va a buscar muchas estrategias, no una, muchas estrategias para que tú estés en dolor, para que tú no sonrías, para que tú te deprimas, para que tú estés cabizbajo, para que tú no vengas a la iglesia, para que tú retrocedas. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿La influencia demoníaca te gobierna? ¿Cómo reaccionamos nosotros en las dificultades? Dice Filipenses 3:13, mis hermanos. Hermanos, no pienso yo mismo que lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome a alcanzar lo que está delante. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir la salvación del Señor Jesucristo. Aquí está Pablo mencionando, mis hermanos. Pablo también fue un varón de Dios, varón tremendo de Dios, que también pasó por muchas adversidades, muchas, mis hermanos, en naufragios, en robos, en persecuciones, en menosprecio, en cárcel, en todo, muchas cosas pasó. Y él decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? Hambre, sufrimiento, persecución, angustia. No. Y entonces él dice aquí, dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Olvidar lo que queda atrás. Porque si tú le estás repitiendo y repitiendo, a veces ya pasaron hace 20 años de eso, o 15 años, no, pero es que tú me ofendías, no, pero es que tú me hiciste esto, no, pero es que tú me dijiste, es que tú no me cuidaste, es que tú no me compraste esto. Hermanos, olvidando lo que quedó atrás. ¿Verdad que el Señor nos perdonó? ¿Sí? ¿Cuánto? Acuérdate. ¿Cuánto te perdonó el Señor? Cada quien sabe su vida. ¿Cuánto nos perdonó el Señor? Mucho, ¿verdad que sí? Y ahora tú no puedes olvidar lo que otro te hace. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Porque el que no perdona, mis hermanos, está en una cárcel. El que no perdona, dice la palabra de Dios, que el que no perdona, el Señor no le puede perdonar. Entonces, si el Señor ya nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar como el Señor nos perdonó. Entonces tenemos que olvidar lo que nos hicieron atrás. ¿No es fácil? No es fácil. Pero si nosotros analizamos y pensamos, el Señor me perdonó más a mí. Y ahora recordemos, a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, ¿cuántos lo ofendieron? ¿Cuántos lo traicionaron? ¿Cuántos lo menospreciaron? ¿Y qué dijo cuando estaba en la cruz? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora otro detalle. El rey David tuvo cosas hermosas y tuvo también sus equivocaciones. Pero en los salmos, porque él narra muchos salmos, habla de un pasaje donde habla varios acerca de los huesos. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y hay otros pasajes donde habla acerca de los huesos. Eso quiere decir que al final de sus días él tenía problemas con los huesos. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de tristeza, dice la palabra de Dios que la tristeza, ¿qué sucede con la tristeza, mis hermanos? ¿Qué? Seca los huesos. ¿Cuántos tienen osteoporosis? ¿Cuántos tienen esa enfermedad de osteoporosis? No, mis hermanos. Es mejor perdonar y olvidar lo que nos hicieron. Sí, la vida del rey David pasó muchas cosas, muchas dificultades, muchos menosprecios, pero debió seguirse regocijando en el Señor. Y aunque él siempre
nunca dejó de ser el dulce cantor de Israel, tuvo tristeza por mucho tiempo. Tuvo tristeza por mucho tiempo. Entonces nosotros no podemos estar tristes por mucho tiempo, mis hermanos. Como seres humanos tenemos una emoción de tristeza. Es parte de nuestra naturaleza, tener una emoción. Pero no puedes tú estar todo el tiempo en tristeza. No podemos estar porque nos vamos a enfermar. Entonces tenemos que olvidar todo lo que quedó atrás. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos otra promesa, no somos de este mundo, hermanos. Somos pasajeros en esta tierra y no importa lo que pasemos, no nos vamos a llenar de tristeza ni nos vamos a detener en amargura. Amén. Vamos un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es la medicina para el dolor del alma? ¿Cuál es la medicina para el dolor del alma? Cuando nosotros tenemos ese dolor en el alma, ¿cuál es la medicina? ¿Queremos ser sanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren ser sanos? Porque no hay hombre que no tenga dolor, que no haya experimentado un dolor en el alma. ¿Cuántos han sido menospreciados? Yo una vez sí fui menospreciada, en varias ocasiones he sido menospreciada. Simplemente por ser mujer y estar aquí, lo menosprecian. Porque sí, todo el mundo espera un varón pastor. Y cuando uno es mujer, pues es uno menospreciado, ¿verdad? Y pues en la casa, en la familia, siempre dan preferencia a los varones y a las mujeres no. A los varones les dan más y a las mujeres no les dan. Así pasa, simplemente por ser mujer. Entonces todos somos menospreciados de una de otra manera. ¿Cuántos han recibido injusticias por la familia? Sí, porque es parte del príncipe de este mundo y por estar en este mundo pasamos por situaciones difíciles. Es parte de esta tierra, pero no somos de esta tierra, no nos podemos detener en esta tierra en las cosas. Entonces, ¿cuál es la medicina para el dolor del alma? ¿Ustedes tienen dolor en el alma? Hermanos, ¿no tienen dolor? ¿Nunca han experimentado el dolor en el alma? Sí. Entonces yo pregunto, ¿tienen dolor en el alma? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es la medicina para quitar ese dolor? Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Nosotros en esta tierra, mis hermanos, siempre tomamos caminos no correctos. Siempre nos equivocamos, tomamos malas decisiones, no hacemos las cosas correctas, pero si uno le dice al Señor, ordena mis pasos, porque por haber tomado decisiones malas sufrimos consecuencias, porque nos equivocamos. Nos equivocamos. Y entonces dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Entonces hay que pedir primeramente que nuestros pasos sean ordenados, que Él nos ayude a tomar un camino correcto y que Él ordene nuestros pasos. Dice, y Él aprueba su camino. Dice, cuando cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, aunque nosotros cayéremos, mis hermanos, nuestro Señor nos va a levantar. Siempre, porque Él es bueno. Dice Proverbios 24, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Aunque nosotros tengamos dificultades y nos equivocáramos y cayéramos, el Señor nos vuelve a levantar, porque Él es bueno. Tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios fiel, que Él no muda, que Él no cambia, que Él no miente, que Él nos va a sustentar todos los días de nuestra vida. Aunque nos equivoquemos, Él es fiel, porque Él... ¿Cuántos quieren hijos tristes, hermanos? Ustedes como padres. ¿Quieren a sus hijos tristes? ¿Y creen que nuestro Padre quiere que nosotros estemos tristes? No. ¿Amargados? ¿En congoja? ¿No? Bueno, dice Romanos 12:12, dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que ir renovándonos. Dice, no te conformes, no te quedes como en este mundo, sino transfórmate.
Nosotros tenemos que transformar. ¿Cómo llegamos a esa transformación? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra nosotros nos vamos transformando de la mente. Ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, dice, para que comprobéis. Y así vamos a poder comprobar la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos, mis hermanos, olvidar el pasado, tenemos que irnos transformando, mejorando, practicando la palabra del Señor, no detenernos en las cosas negativas. Pero nosotros, como yo dije aquí, ¿cuál es la medicina para el dolor del alma? Ahora, dice, algunos toman para el dolor una medicina que no cura. Repito, algunos toman para el dolor una medicina que no cura. Porque como todos hemos experimentado, mis hermanos, todos hemos experimentado en determinado momento un dolor. Hoy en día hay una moda, ya tiene rato, una práctica en la escuela que están haciendo, que los jovencitos y las jovencitas, para no sentir los problemas de los papás que se están divorciando, que los golpean, que los ofenden, que el papá bebe, que no hay economía, y los niños se sienten tan frustrados que no hace falta que le diga, mira, córtate y te va a doler tanto que tú vas a olvidar lo que estás viviendo. ¿Se han escuchado eso? ¿Se han escuchado? Entonces algunos dicen, esa es mi medicina, para que se me quite el dolor yo me voy a cortar. Otros, mis hermanos, para que se me quite el dolor del alma de que mi esposo no me quiere, que mi esposa no me quiere, me voy a emborrachar. Y empiezan a tomar alcohol. Y empiezan a tomar drogas. Y toman como medicina los antidepresivos. Porque por la tristeza, por el dolor, se quedan en la cama, no se quieren levantar, están en depresión y empiezan a tomar antidepresivos. Ellos toman una medicina. Entonces otros, para olvidar los problemas, se meten en la pornografía. Y ahí están metidos en el celular horas y horas para olvidar sus problemas. El celular, mis hermanos, también ahorita es un vicio muy fuerte. Y sobre todo hasta niñitos, le quitan el celular y golpea, patea y hace cosas tremendas los chiquitines ya. Y también los grandes, ¿verdad? Comer innecesariamente. Hay personas que, debido a la depresión, son comedores compulsivos, porque en su desesperación, en sus problemas, en su dolor, quieren comer y comer y comer. También hay otros que en su desesperación empiezan a fornicar para quitarse el dolor. Dicen, aquí en los brazos de esta o de este, se me olvida todos mis problemas. La adicción al trabajo, también hay muchos que por el problema del dolor están trabajando y llegan tan cansados, se duermen y al otro día lo mismo. Se meten mucho en el trabajo. La adicción al quehacer, hay unos que se distraen, mujeres, que al quehacer para olvidar las situaciones difíciles. Hay otros, puede ser que no, tienen tanta depresión que no hacen nada. No hacen nada y no quieren lavar trastes, no quieren lavar ropa, no quieren hacer nada, no quieren limpiar. Y eso tampoco es correcto. Pero esa es su medicina. Ellos están tomando ese tipo de medicina para tomarse ese paliativo, para sentir de dejar ese dolor. También los golpes. Hay personas, hermanos, yo conozco casos en que las personas se lastiman, se hieren. Sí, es increíble, pero conozco a personas que se azotan, se golpean, se dañan sus nudillos, se golpean la cabeza para salir de ese dolor. Otros que maldicen, sueltan muchas maldiciones y empiezan a maldecir al mundo, a todo, maldicen para sacar su frustración. El celo es otro. Y hay muchos, hermanos, hay muchas maneras de que tratan la tristeza, se meten en la tristeza, en la depresión para olvidar las situaciones, el enojo. Hay unos que su manera de sacar ese dolor, se enojan, golpean, ofenden, dejan de hablarse, humillan. Hay muchas maneras de expresar. ¿Por qué? Por el dolor en la familia. Por el dolor en la familia. Pero eso solamente trae destrucción. El único que te puede sanar es Dios. Él es la medicina.
Él vino a deshacer las obras del diablo. Él es el único que nos puede sanar nuestra alma. Él es el único. No hay otra medicina. Los que no conocen del Señor buscan esa manera de medicarse para olvidar los dolores que sufrieron desde niños en su adolescencia o las cosas que va pasando en esta tierra. Buscan la manera. Pero no hay medicina para el dolor. Los doctores dan medicamentos para los dolores físicos, pero para los dolores del alma no hay medicamento. El único que puede quitar el dolor del alma es Dios. Y el príncipe de este mundo va a buscar muchas estrategias para dañar nuestras vidas, para dañar a la familia, para que haya divorcios, para que haya enemistades, hermanos con hermanas, con hermanos, divisiones, tantas cosas que hay. Pero para el dolor del alma solamente hay una medicina, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es medicina para nosotros. Si tú lees la palabra de Dios, eso es medicina para ti. Te va a enseñar, vas a aprenderte, te va a vivificar, va a cambiar tu mente. Y dice 2 de Pedro 2:11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, entendamos, mis hermanos, y quede bien claro dentro de nosotros que nosotros somos extranjeros y peregrinos. No pertenecemos a este mundo, no somos de esta tierra, somos peregrinos. El enemigo, el príncipe de este mundo gobierna este mundo, pero nosotros vamos de paso, Él no nos gobierna a nosotros. El único que nos debe de gobernar es nuestro Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos tiene que dirigir. Entonces, hermanos, entendamos, somos peregrinos y extranjeros. Entonces, aunque el enemigo de nuestras almas, el príncipe de este mundo, tiene muchas estrategias, tiene muchos ejércitos comandados para destruirnos, si tú permaneces fiel al Señor y vives en rectitud, como decía nuestro Señor Jesucristo, Él no tiene dominio sobre el enemigo. Y vamos a salir adelante de muchas cosas. Entonces, no nos dejemos influenciar. Aunque seamos hijos de Dios, hay cristianos que tienen espíritus inmundos o demonios. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, sal de él. Y se ha echado fuera toda entidad espiritual de nuestras vidas. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y olvidemos, reconozcamos cada uno de nosotros en qué tenemos problemas, qué sentimos, qué nos duele, por qué nos duele. Ustedes tienen que identificar el problema, porque cuando uno reconoce el problema, es como cuando uno va al doctor y dice: sí, yo tengo problema de estómago, pues vamos al estómago. Yo tengo problema de dolor de cabeza, vamos a ver, pero tenemos que reconocer nuestros síntomas, para que sea identificado el dolor, sea identificado el enemigo y sea echado fuera de nuestras vidas. Y es muy importante, mis hermanos, las administraciones. Es muy importante las administraciones y tenemos que ser sinceros al Señor, porque mientras callamos, dice la palabra, nuestros huesos se secan. Cierren sus ojos. Si alguien desea pedirle al Señor misericordia y que le quite el dolor, ya no busquen otro medicamento que nos sana. Nuestro Señor es el único que sana. Perdona a quien te hizo daño. Perdona a quien no estuvo contigo, a quien te traicionó, a quien te dejó, a quien te ofendió, a quien no te amó, si tus padres te menospreciaron, si no fuiste reconocido, a que lo que te hayan hecho y lo que te haya producido ese dolor, identifíquelo. Hoy en este día, Señor, yo te entrego ese dolor. Me hicieron esto, me lastimó esto, hoy, Señor, lo entrego delante de ti. Entonces pasen, hermanos, pasen. Nuestro Señor es bueno, nuestro Señor es fiel. Él es fiel en todas las cosas. Dios no quiere hijos amargados, Dios no quiere hijos tristes. Dios es bueno, Dios quiere hijos sanos. Dios quiere hijos sanos, hermanos. ¿Qué te duele? No es bueno que tú vivas siempre con ese dolor de que no te aman, de que te menosprecian. Entrégale al Señor tu dolor. ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te lastimó?
cuando eras niña, cuando eras pequeño. ¿Qué te lastimó? ¿Ver los problemas? Entrégaselo al Señor. Él es bueno en gran manera. Él nos ha amado, por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Por eso mandó al Salvador para deshacer todas las obras del enemigo. Perdona a quien te lastimó. Perdona a quien te lastimó. No sal de esa cárcel, porque el que no perdona que está en una cárcel, hermano. El que no perdona está en cárcel. Eres bueno en gran manera. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, papá, porque has mandado a tu Hijo Jesucristo a perdonarnos, anular el acta de decretos, que era contraria sobre nosotros, papá. Gracias, mi Señor, que podamos olvidar hoy en este día, olvidemos, mi Señor, olvidemos las cosas que nos hicieron, porque a veces hacemos diferencia con los hijos. A veces las diferencias en los hijos lastima a los hijos. Lo que hablamos, lo que decimos, marca a los hijos. Perdónanos, Señor, por las cosas que hablamos, por haber lastimado a nuestros hijos, por haber producido dolor en nuestros hijos, por haber producido dolor en la esposa, en el esposo. Espíritu Santo de Dios, sana, mi Señor, sana. No haya divorcios en las familias, no haya fracturas en las familias, entre hermanos, entre hermanas. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, tú eres el que sana, mi Rey, tú eres el que sana aún los dolores más profundos. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, sana, mi Señor. Tú eres la única medicina, mi Señor, para el hombre. Tú eres la única medicina, Señor. Gracias primeramente porque te conocemos ahora. Gracias porque te conocemos, papá. El alcohol no es nuestra medicina. El alcohol no nos cura, las drogas no nos curan, papá. Los medicamentos depresivos no son medicina para nosotros, ni la pornografía. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, sana tu pueblo, papá. Sana tu pueblo, mi Señor, en el nombre de Jesús. En tu nombre, papá, en tu nombre, papá. Eres el único que sana, mi Señor, a los matrimonios, que sana las relaciones matrimoniales, que sana las relaciones entre hermanos y hermanas. Eres tú, mi Rey, el que escogió a la familia para hacer familias firmes, para ser familias sanas. La familia son constituidos por padre, madre e hijos. La familia está constituida, mi Señor, por varón, esposo, esposa e hijos. No son dos varones, no son dos mujeres. No, mi Señor, la familia tú la instituiste en un orden correcto. Las pasiones, mi Señor, desenfrenadas, no son la medicina para sanarnos del dolor. Obra, Espíritu Santo de Dios, obra, mi Señor. Hay una buena relación. Hay una buena relación en las familias, en los matrimonios. Espíritu Santo de Dios, sana, mi Señor. Cierren los ojos, pequeños. Cierren los ojos. Pónganse a orar. Pónganse a orar. Este tiempo es muy especial. En este tiempo el Espíritu Santo de Dios está obrando. Sana, mi Señor, porque eres tú, mi Señor. Eres tú quien sana. Eres tú, mi Señor Jesucristo, la medicina, Señor. La medicina que sana, que escudriña el corazón y que sabe, mi Señor. Tú sabes que le duele a cada quien. Hay dolores más intensos, hay dolores que duelen, mi Señor, más fuertes que otros. Eres tú el que sana los dolores, papá. Eres tú quien sana todo dolor del alma, papá. Eres tu Espíritu Santo, como decías tú, mi Señor. Sal fuera del hombre en el nombre de Jesús. Se echado fuera del hombre en el nombre de Jesús. Se echa fuera del hombre toda entidad espiritual, todo espíritu inmundo que está atormentando al hombre, produciendo dolor, produciendo heridas. En el nombre de Jesús,
Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, sal fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera en el nombre de Jesús. Nada más carabashara la cama, en el nombre de Jesús. Se ha echado fuera toda entidad, fuera en el nombre de Jesús. Wabakara mashara, bacana mashara, bacano, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, sale el dolor del alma. Sale el dolor del alma en el nombre de Jesús. Tú eres la medicina, papá. Tú eres la medicina que sana. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, echado fuera en el nombre de Jesús.